Una sesión a la que hemos llamado formulación magistral, asignaturas pendientes. ¿Por qué? Bueno, muchos de los que estamos en esta sala dedicamos parte de nuestra actividad profesional a elaborar fórmulas magistrales. Si preguntamos, muchos de nosotros estamos muy satisfechos con la importante labor social que realizamos con la elaboración de fórmulas magistrales, pero más allá de la autocomplacencia, creemos que es importante que hagamos una pequeña parada, una pequeña reflexión y ver, bueno, bien, dentro de lo que hacemos, ¿qué puntos de mejora tenemos? ¿Qué retos se nos presentan? Y para ello hemos enviado invitación a dos farmacéuticos y otra persona que ahora os presentaré, que creemos que tiene una posición privilegiada para dar su diagnóstico sobre cuáles son las asignaturas pendientes en formulación magistral. Dos de ellos, Rafael Puerto y Santiago Gómez, son farmacéuticos y se les ha llamado por su doble condición de, por una parte, farmacéuticos comunitarios que se manchan todos los días la bata elaborando fórmulas magistrales, pero que también ocupan cargos en asociaciones profesionales, lo cual les permite estar en una posición de vislumbrar bien cuál es la situación del sector. Pero tampoco queríamos caer en la endogamia de que unos farmacéuticos hablemos de la formulación magistral desde el punto de vista farmacéutico. Y por eso hemos invitado también a Jesús Ignacio Meco, que es representante de varias asociaciones de familiares de enfermos con enfermedades poco frecuentes. Así que comenzará hablando Rafa, a continuación Santiago y finalmente Jesús. Rafael Puertocano, pues para los que no les conozcáis, tengo que desplegar la hoja por su currículum, pero diré solo 4 cosas. Es farmacéutico comunitario desde hace muy poquito, desde hace solo 38 años, trabaja de farmacéutico comunitario en Madrid, es doctor en farmacia, especialista en farmacia industrial y galénica y presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas. Tanto Rafael como Santiago se han distribuido los puntos de mejora sobre los que hablar, y en concreto Rafael nos va a hablar de 2. Las dificultades que tienen muchas farmacias para elaborar fórmulas magistrales por la competencia de sus corporaciones profesionales, de sus propios colegios, y el problema de la formulación magistral en situaciones de desabastecimiento. Así que cuando quieras. Muchas gracias, José Antonio. Y lo primero, muchas gracias al Colegio de Madrid por esta oportunidad que nos brinda de poner encima de la mesa profesión, problemas y todo tipo de debate que pueda surgir de los mismos. Como bien ha dicho y nos ha adelantado José Antonio, voy a tocar 2 temas, tenemos muchos, pero 2 principales. Uno de ellos es la competencia desleal que nos pueden hacer los colegios que elaboran fórmulas magistrales en sus laboratorios colegiales a los farmacéuticos que todos los días elaboramos fórmulas. Y luego también la situación de los desabastecimientos y la postura que tiene la Administración Central y en concreto la Agencia Española del Medicamento con respecto a la misma. En cuanto a los colegios profesionales que elaboran fórmulas, es un debate que está ya encima de la mesa desde hace mucho tiempo. Hay muchas incertidumbres en clave legal, en clave económica, en clave deontológica, incluso en clave de calidad. Me he hecho un pequeño guión porque es un tema complejo y debido al poco tiempo que disponemos, que es aproximadamente 10 minutos, 13 minutos, voy a intentar sintetizarlo mandando algún mensaje concreto. En primer lugar, en el tema legal, tenemos entendido que es la Agencia Española del Medicamento el organismo capacitado a través de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento para legislar sobre medicamentos y dónde se elaboran. Se elaboran en las oficinas de farmacia, en los servicios de farmacia hospitalarios y en entidades legalmente reconocidas, pero legalmente reconocidas por la Agencia Española del Medicamento y no por las autonomías como se ha hecho en algunos casos. Este es un tema que no voy a entrar en profundidad porque no soy abogado, porque por medio están los servicios jurídicos o no, pero ahí queda y nosotros entendemos desde la asociación que es así. Entonces, bueno, ahí está. Se puede argumentar
Bueno, es que en mi asamblea general de mi colegio salió por mayoría el que el colegio hiciera fórmulas para los farmacéuticos que no llegan o no quieren o no pueden. Bueno, también se le podría contraargumentar. ¿Vale cualquier pregunta aprobada que se salga fuera de norma? Porque entonces podemos hacer 3 o 4 preguntas que seguro, con toda seguridad, se va a aprobar, a lo mejor estando fuera de norma o fuera de ley. Ese argumento no nos vale. Desde un punto de vista económico, no se da el caso, afortunadamente, o se da poquísimos, pero supongamos que hay un error de mala praxis en el colegio. Un error, con dolo. Ahí se abre un expediente, se abre un problema judicial. ¿Quién asume esos costos? Los asume el colegio, lógicamente. Bien, pero el colegio somos todos. Entonces, es doble gravamen sobre el farmacéutico que elabora fórmulas, porque se le hace la competencia a ese farmacéutico, pero es que encima luego se le va a repercutir parte proporcionalmente del costo que supone. Ese puede ser un punto, pero podemos ver muchos más. Había puesto aquí algún pequeño guión. Ese laboratorio tiene unos costos, tiene pérdidas o tiene ganancias. Bien, la ley que todavía no ha salido, el borrador de la ley de colegios profesionales y servicios profesionales, prevé que si tú quieres un servicio de tu colegio, lo tienes que pagar. Si no quieres ningún servicio de tu colegio, solo tendrás que pagar las cuotas. Entonces, se supone que el costo de ese laboratorio tiene que repercutir de quienes se benefician de ese producto, que son los que demandan las fórmulas. Es decir, que será el costo de la fórmula más la parte proporcional del costo de lo que es la explotación del laboratorio, porque si no volvemos a estar haciendo una repercusión doblemente injusta sobre el farmacéutico que elabora fórmulas, que además de hacerle la competencia también hay que repercutirle las posibles pérdidas, si tiene pérdidas, o el no beneficio del posible beneficio si lo tiene. Podríamos seguir en los aspectos económicos, pero en los aspectos deontológicos, un poco morales, ¿qué mensaje vamos a dar de ilusión a las nuevas profesiones, a las nuevas generaciones de estudiantes que están a punto de debutar en el mundo profesional cuando estudian galénica con toda su ilusión del mundo? Se le podría decir, mira, tú no te preocupes, ¿vas a poner farmacia o vas a estar trabajando en una farmacia? En el tema de formulación ya te lo hace tu colegio. Ese es un mensaje demoledor. A mí no me gusta nada. No te preocupes, mira, tienes otros campos diferentes, cuando es lo más genuino nuestro, la elaboración del medicamento individualizado. Tenemos constancia de que en algunas provincias donde el colegio formula, el programa de prácticas tuteladas no encuentra las farmacias adecuadas de elaboración porque es que hay muy pocas. Y eso tenemos estadísticas y tenemos cifras donde un laboratorio colegial formula, automáticamente el número de farmacéuticos que elaboran fórmulas baja drásticamente. ¿Eso es bueno para la profesión? ¿Eso es malo? Nosotros opinamos que es demoledor ese tema. Si además los colegios son los garantes, es su principal motivo de existencia ser garantes de la deontología y de la buena praxis profesional, suponemos que ellos en su actividad lo son. Es decir, no entran en el juego del regateo y del discurso del descuento, oye, ¿cuánto me vas a hacer o cuánto no me vas a hacer? Y por supuesto, en el manejo de la materia prima, suponemos que no hay fraccionamiento, puesto que ya todos sabemos que los proveedores de materia prima tienen que cumplir rigurosamente las GMPs de fabricante en el momento en que fraccionan.
Es decir, esa calidad suponemos que tiene que ser también muy rigurosa. ¿Lo suponemos? Yo supongo que sí. Bien, porque hablando de calidad, ahora mismo está a punto de salir está en borrador, en fase de borrador, la Ley de Ordenación de la Comunidad Andaluza, y en ella se prevé que los colegios formuladores puedan atender al farmacéutico que vaya a su colegio a elaborar las fórmulas. Yo sinceramente no me creo sinceramente, y es una opinión ya mía particular, que a un farmacéutico le compense ir de su farmacia al colegio para elaborar la fórmula. La materia prima se la va a llevar, la va a tener el colegio. ¿Quién hace la recepción de la materia prima? ¿La hacen conjuntamente? ¿Con qué documentación? Malo si está en el medio urbano, pero mucho peor si es en el medio rural. Yo no me lo creo. Hay una serie de interrogantes muy grandes. La cadena de frío, ¿se va a hacer la cadena de frío? Por todo ello, desde aquí, desde la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas, somos contrarios, y por lo menos lo decimos, no hacemos nada, solo lo decimos, a que los colegios profesionales elaboren fórmulas, porque creemos que no hacen una labor de ayuda real a la profesión, a lo mejor a corto plazo, pero a la larga mala, porque si están establecidos como entidades legalmente reconocidas, ¿quién nos puede asegurar que en un futuro haya otra entidad que también sea legalmente reconocida, con una potencia económica muchísimo mayor, que se ponga adelante, ponga encima de la mesa X millones y haga un superlaboratorio? Entonces, no solo ellos, sino todos nosotros, pues lo vamos a pasar muy mal, los que vivimos y creemos y apostamos por esta faceta tan genuina de nuestra profesión. ¿Con qué argumentos estos colegios se opondrían a ellos, si ellos lo han hecho también? Entonces, por esto y por muchas cosas más, defendemos, y aquí lo decimos públicamente, que somos contrarios a esta actividad. Este es el primer punto, no me quiero extender. El segundo punto es el de los desabastecimientos. La Agencia Española del Medicamento, a través de su portal, de su página web, publica periódicamente los desabastecimientos de los medicamentos. Dicho por ellas, no me sé las cifras, siempre hay 100, 200, hay algunas centenas de medicamentos que en un periodo de unos 7 o 9 meses están desabastecidos. Y aproximadamente un 20% no son sustituibles. Es decir, claro, la primera pregunta es, bueno, la formulación magistral, la elaboración del medicamento individualizado, ahí está para cubrir lagunas terapéuticas o medicamentos que por las razones que sean no sanitarias, pues están en desabastecimiento o su suministro es ininterrumpido. Bueno, pero nos encontramos con que la agencia sistemáticamente recurre al servicio de medicamentos extranjeros para cubrir esa laguna, esa falta, sistemáticamente, cuando la ley prevé también que un bien que tenemos, que es la posibilidad de la elaboración del medicamento individualizado, se puedan cubrir esas lagunas. Nos llama mucho la atención esto, nos llama la atención porque en un sistema sanitario tan robusto como es el español, que se abastece de una industria farmacéutica que es puntera, ¿cómo pueden pasar estas cosas? ¿Cómo pueden pasar? Y antes de hacer un llamamiento a esta problemática que tenemos, claro, lo primero que podemos preguntarnos es ¿cuáles son las causas de esto? ¿Qué pasa aquí? Si la industria farmacéutica es tan buena, es tan excelente, que lo es, que no digo que no, y nuestro sistema sanitario es así, una impresión que nos surge, y que lo hemos hablado en nuestros corros, es que la elaboración del medicamento a nivel global es frágil. A lo mejor un medicamento que sirve a todo el mundo se hace en un pueblecito pequeño,
de Europa, de Estados Unidos, de América o de Asia. Y a lo mejor, o bien por falta de uno de los componentes de ese medicamento, o bien la parada técnica de sus instalaciones por una adecuación a unas nuevas normativas de calidad, o bien una parada técnica por las razones que sean, puede dar lugar a un desabastecimiento a nivel global y simultáneo. También puede pasar, ojo, también puede pasar, las causas pueden ser debidas también a temas económicos, opacamente económicos, donde se fabrica un medicamento a precios diferentes, en países diferentes, y aquí es donde puede haber opacamente tentaciones que se salen fuera de la ley y que yo no me voy a entrar en ese tema porque no soy quien para ello, y aquí están los servicios sanitarios que controlen, dirijan o persigan estas actuaciones. El hecho cierto es que hay desabastecimientos, eso es indudable. Entonces, claro, nos surge la pregunta: ¿por qué la Agencia Española del Medicamento no recurre a este bien tan preciado como es el nuestro, cuando además la formulación magistral, a través de las normas de correcta elaboración y control de calidad que se instalaron y que son de obligado cumplimiento, ahí estamos para cubrirlo? Es un menosprecio que no nos hagan caso por ello. Entonces, no sé, desde aquí hago un llamamiento a la Administración Central para que se acuerden de nosotros, que nosotros aportamos o podemos aportar ese granito de arena a un sistema sanitario que puede servir cemento de unión y de cohesión para la seguridad y la estabilidad. Tener en cuenta que en este mundo tan global hay fuerzas centrífugas que constantemente están tentadas a que todo se estandarice, a que todo se haga de una manera estándar, frente a los que de alguna manera pensamos que, como fuerza centrípeta, lo individual, lo pequeño, a veces es lo más cercano entre el paciente, el médico prescriptor y la profesión. Ese dicho que dice, ya acuñado por nosotros y que se ha hecho, por desgracia, algo actual, de que lo lejano aleja, no me acuerdo bien ahora mismo si lo lejano aleja, lo cercano, lo individual es más cercano, mientras que lo estándar lo aleja. Por eso todo ello, desde aquí vuelvo a reclamar un poco que nos hagan caso, porque la ley lo permite. Es decir, como otra opción complementaria está la elaboración de los medicamentos individualizados. Con esto no sé si he cumplido ya o me he pasado un poquito. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Ahora va a hablar Santiago Gómez, es compañero farmacéutico comunitario que ejerce en Barcelona, que desde el año 2003 lleva elaborando fórmulas magistrales y preparados oficinales y que también ocupa el puesto de secretario en la asociación APROFAR. Santiago nos va a hablar principalmente de otro tema que nos preocupa mucho a los farmacéuticos formulistas cuando nos juntamos entre nosotros. Cuando empezamos a debatir por qué la formulación no crece aún más, pues siempre llegamos al tema de la formación, de la necesidad de que los profesionales sanitarios, no solo los farmacéuticos, tengamos una mayor formación. Entonces yo quería preguntarle a Santiago, desde las asociaciones, ¿qué medidas estáis tomando en este sentido? Primero, darte las gracias, José Antonio, por contar con APROFAR para estar aquí en Infarma y yo representarle como secretario. Tenemos claro en APROFAR y en AEF, y desde ahora bien 7 años, que teníamos que hacer un trabajo conjunto, que el mundo sanitario tenía una laguna importante, que era la formación en el terreno de la formulación magistral a todos los posibles prescriptores, ya sean dermatólogos, podólogos, médicos de familia, veterinarios. En sus propias carreras no existe ninguna asignatura de formulación magistral dermatológica o formulación magistral en veterinaria. Y para ello nos pusimos a trabajar.
Claro, me comentaste qué retos tiene la formulación. Entonces, lo primero que teníamos que mirar era el proyecto inicial, que se llamaba Fórmula 2015, ¿qué habíamos conseguido? Pues habíamos conseguido 4.000 asistentes y 300 sesiones repartidas por toda España con un grupo de unos 45 formadores. Claro, aquello ya fue superar un gran reto, pero es que nos quedamos muy cortos. Y entonces, por ello, y ya se presentó el año pasado en Infarma, hemos creado un proyecto nuevo, y este proyecto nuevo, llamado Formación Magistral, primero lo que vamos a hacer es contar con estos prescriptores. No tiene mucho sentido que yo vaya a explicarle a un dermatólogo cosas de formulación y no cuente con el mundo de la dermatología para hacer las presentaciones, los artículos, los PowerPoint, porque entonces serán mucho más amenos para él y serán mucho más comprensibles. Y indudablemente entrar en las nuevas tecnologías. El primer proyecto que hicimos teníamos una página web totalmente rudimentaria, era una página web de consulta y poco más. Se veía dónde se hacía la sesión y a día de hoy no entendemos hacer un proyecto que no tenga un portal detrás, un portal donde el prescriptor pueda acudir a ver las sesiones en forma diferida, pueda consultar mediante un consultorio, tenga una interlocución directa para ello. Por lo tanto, el proyecto nuevo y uno de los grandes avances que esperamos y uno de los grandes retos es hacer estos convenios con las entidades que representan a los prescriptores, en el caso de dermatología DV, en el caso de podología el Consejo de Podólogos, en el caso de medicina de familia SENFIC, pero todas aquellas entidades, normalmente siempre empezamos a trabajar con estas porque son los que representan un porcentaje más grande en la formulación. Otra pregunta, Santiago, es decir, el programa en su día, el Fórmula 2015, ahora el Formación Magistral, trata de ir a formar a médicos prescriptores. Sí. ¿Qué problemas detectas que pueden tener ellos para implantar estos conocimientos que se les transmiten? Claro, nosotros podemos ser muy eficientes haciendo la formación y que los médicos vean la necesidad propiamente de ella, pero el problema principal no depende de nosotros, porque a la hora ellos de prescribir tienen que tener las herramientas. Y entonces, con la nueva implantación de la receta electrónica ha sido un grave problema, porque el médico, fundamentalmente el médico de familia, que es el que está más inmerso en el sistema de receta electrónica, le presenta problemas, porque muchas veces las implantaciones de receta electrónica se han olvidado totalmente de la formulación. A día de hoy el reto, pues el reto es incluir en todas las comunidades autónomas de España que su sistema de receta electrónica se acuerde de la formulación. A mí, cuando me explicaste el modelo que habéis hecho en Madrid, creo que es un ejemplo. Un ejemplo porque tiene que quedar claro que el sistema digital va muy bien cuando la fórmula magistral está algo estandarizada. Por lo tanto, vosotros tenéis un listado, unas 130, 135 fórmulas, ya como si fueran casi medicamentos, y el médico tiene una prescripción totalmente directa con su sistema informático, pero indudablemente que nadie piense que el papel, la típica receta, se va a acabar. Y esto hay que decírselo a nuestros representantes sanitarios, que si queremos individualizar totalmente el tratamiento, el médico tiene que tener un papel para poderse comunicar con la farmacia, porque ya por el propio concepto de la individualización será siempre muy difícil estandarizarlo informáticamente. Por lo tanto, estas dos cosas, tener fórmulas estándar incluidas dentro de los sistemas de receta electrónica, pero la coexistencia con el sistema de papel. Y otra pregunta, bueno, sé que has oído, como hemos oído muchos de los aquí presentes, que el Ministerio de Sanidad quiere establecer la interoperatividad de receta electrónica entre distintas comunidades autónomas. Nos encontramos en una situación en la que algunas comunidades autónomas se puede prescribir fórmulas magistrales mediante receta electrónica y en otras no. ¿Consideras que esto puede suponer una oportunidad para las que vayan más rezagadas, incluso para las que vayan ya un poco adelantadas? Claro, cuando empezamos a tratar este tema tú y yo, ahora unos meses atrás, ¿no? Empezamos a mirar el modelo de Madrid, nosotros en Cataluña queremos poco a poco irlo implementando y tal, pero claro, nos dimos cuenta que, a fin de cuentas, si tiene que haber una interoperatividad que la tendrá que mediar el Ministerio de Sanidad para que todas las recetas electrónicas sean compatibles, es decir, que una persona que le prescriben un medicamento, ya sea especialidad o fórmula, y se lo prescriben en Barcelona, tiene que poder venir el fin de semana a Madrid y, si lo necesita, ir a una farmacia y poderlo conseguir. Entonces creo que se puede ver de dos maneras. Se puede ver como un problema muy grande y complicado
o se puede ver como una posibilidad, como otro reto, que aquí las asociaciones, vía con el Consejo, tendríamos que insistir en el Ministerio. Insistir fundamentalmente en dos cosas, en que es el momento de pedir un petitorio conjunto. A veces hablamos tú y yo tengo principios activos financiados que tú no tienes, porque el petitorio de Madrid es diferente al de Barcelona y son diferentes el de Baleares, el de Asturias, por lo tanto esto no tiene sentido. Ya entiendo que la parte económica es complicada, porque es cada comunidad autónoma lo que decide pagar o no, pero lo que es propiamente el principio activo, este tiene que estar financiado en toda España. Una cosa financiada en Cataluña tiene que estar en toda España y aquí tenemos que intentar buscar el petitorio de máximos. Coger comunidades, por ejemplo, el País Vasco, que tienen un petitorio bastante amplio comparado con el catalán, y no sé, el madrileño no lo controlo tanto, pero podríamos insistir en ello. Y indudablemente, si tiene que venir del Ministerio, pues tendrá que volver a ver este listado de fórmulas estándares, ya sean financiadas o no, pero que este listado de fórmulas estándar, todos los sistemas de receta electrónica los puedan leer y se puedan dispensar allá donde el paciente vaya a buscar la formulación. Porque si no, hay una regla básica, que es que si nosotros cogemos el Real Decreto de Medicamentos, lo primero que dice es que tiene que ser igual para todos los españoles. Y a día de hoy hay ligeras lagunas y esto lo tenemos que superar. Por lo tanto, es uno de los retos en formulación magistral que tenemos que exigir a nuestras autoridades. Por tanto, me quedo con dos asignaturas pendientes. Mayor formación, con la idea de que se están estableciendo medidas para ello, e implantación de receta electrónica en todas las comunidades autónomas. Sí, yo más que nada, para finalizar, otro de los retos importantes, y este ya es particular tanto de APROFAR como de AEF, es que necesitamos gente que se implique, necesitamos gente que se implique, que venga a las juntas, que trabaje, que trabajemos conjuntamente, porque el mundo de la formulación se está quedando pequeño y entonces lo que tenemos que hacer es ampliarlo. Yo a veces en APROFAR me siento como casi el más joven y quiero gente de mi edad o de tu edad, ¿sabes? Que tiremos un poquito del carro, porque si no, a la larga, si no estamos presentes, la formulación se acabará. Muy bien, pues vale. Muchas gracias, Santiago. Y comentaba al principio que al tratar las asignaturas pendientes en formulación magistral no queríamos reducirlo a una visión por parte de farmacéuticos. Queríamos ver otra visión fundamental, la de las personas la de los pacientes o sus familiares. Y para ello tenemos a una persona, yo creo que idónea para exponérnoslo. Se trata de Jesús Ignacio Meco. Jesús Ignacio Meco es director general de un instituto que es el Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes. Cada vez me gusta más el término poco frecuente respecto a raras, porque en realidad no tienen nada que sea más raro que muchas otras enfermedades, simplemente afectan a menor cantidad de gente, es la diferencia. Y también es director de la asociación ACMEIM, una asociación que trabaja para las personas con patologías metabólicas hereditarias. Cuando quieras estaremos encantados de compartir tu punto de vista. Lo primero, buenas tardes ya. Agradecer a Infarma, a los formulistas, el poder estar hoy aquí. Decirles que intentaré ser breve porque estamos en España, son las 2:30 y seguro que nadie hemos comido. Entonces, intentaré dar una versión de lo que considero desde mi papel de paciente, más que de director del Instituto de Enfermedades Poco Frecuentes. Intentaré decirles y transmitirles algo positivo, lo que pensamos que necesitamos porque estamos en un foro profesional, ustedes en su gran mayoría serán farmacéuticos y muchos de ellos formulistas, y a mí me interesa mucho crearles y transmitirles lo que sentimos el usuario cuando necesitamos de su servicio. Entonces, yo he hecho una pequeña presentación y bueno, vamos a ir hablando de ello. ¿Qué conocemos como formulación magistral? Medicamentos huérfanos y lógica y razón. Yo antes lo hablaba cuando decíamos que qué conocemos como formulación magistral. A mí me resultaba complejo
analizando todo esto, que cuando hablamos de formulación magistral y ustedes en sus boticas, en sus farmacias, elaboran esos ungüentos, esas pomadas y demás, el cliente, paciente, lo disfruta como con un plus, como que es algo exclusivo que se compra y que tiene un valor añadido en cuanto a lo que se hace en serie, como bien decía antes mi compañero. Eso no pasa con los medicamentos. La percepción que tiene el usuario a la hora del medicamento por formulación magistral parece que bajamos el estándar de ese tipo. ¿Qué pasa? Pues que hay un desconocimiento claro de lo que es la formulación magistral. Por eso decía que aunque lleves toda la vida usándola, no tiene que significar que la conozcas o que sepas lo que es. Para mí la formulación magistral me resuelve problemas de inmediatez. Conozco al farmacéutico, conozco a quien lo hace, con lo cual me está dando también la seguridad. Luego lo tengo a 100 metros de casa, en la farmacia de mi barrio, en la farmacia donde vivo, en la ciudad donde estoy. Y luego tengo una cosa que es importante y que me transmiten sobre todo con los farmacéuticos que hablo de este tema, que es la cercanía y el compromiso avalado por la experiencia de muchos años ejerciendo este tiempo y que en muchas ocasiones pasa de padres a hijos, aunque tenga su correspondiente educación. Pero bueno, la formulación magistral sabemos que es un medicamento, antes lo hablaba, medicamento destinado a un paciente individualizado. Yo les quiero hablar también de algo que nos llega mucho a las personas que en nuestra familia tenemos enfermedades poco frecuentes. Son los medicamentos huérfanos. Los que conocemos que son medicamentos que van a personas con patologías muy concretas, pero que tienen muy poca difusión. Yo les he preparado un par de diapositivas en las cuales hablo de algunos datos en Europa de medicamentos huérfanos y de las contrariedades que hay y de lo que los pacientes y las instituciones estamos viendo. Como pueden ver, en Europa hay unos 1.500 medicamentos. La EMEA tiene autorizados, me parece que son 87. En España hay 47 nada más. En España hay 47 nada más. Ahí tienen algunos de los datos que nos decía. Se espera tener 200 para el año 2020, autorizados en Europa. Al paso que llevamos en España, a lo mejor tenemos 50. La Comunidad Económica Europea en 2000 aprobó definitivamente una legislación comunitaria en esto. Quiero hacer un breve apunte sobre esta diapositiva que la he puesto a propósito. La mayoría de industria que saca un medicamento huérfano lo saca por criterios, hay varios criterios en los cuales puedes hacerlo, económicos o simplemente por poca frecuencia en cuanto a la patología. Bueno, solamente hay un medicamento para la tuberculosis que se haya hecho con criterios económicos, con lo cual quiere decirse que a la industria le interesa el tema de los medicamentos huérfanos. Es una de las cosas que hay. ¿Por qué yo soy un enamorado de la formulación magistral y ahora con nada que vaya pasando la charla lo comprobarán? ¿Por qué tengo la seguridad de que la formulación magistral es vital? ¿Por qué nos hacen ustedes tanta falta a las personas con enfermedades poco frecuentes? Pues mire, en esta diapositiva lo pueden ver. O sea, la industrialización hace de que todos los procesos sean en grandes abanicos. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente que hay 3 casos en el mundo y que necesitan una medicación expresa? ¿Cómo hacemos llegar a esto? ¿Cómo servimos a ese paciente lo que necesita? Necesitamos trajes a medida. Hoy se habla en la industria de lo que es las terapias personalizadas, como si fuera un gran avance, y esto lo llevan ustedes haciendo toda la vida. Hay un dato que es importante para ver la magnitud de la formulación magistral y que yo creo que deberían ustedes sentirse orgullosos y tener muy en cuenta. En España se hacen más de 8 millones de recetas
anuales de formulación magistral. No es cualquier cosa. Hablo de lógica y razón. ¿Por qué lógica? Porque todos los medicamentos huérfanos no significan innovación. Hoy los podemos ver los listados, y lo que realmente en muchas ocasiones nos encontramos son adaptabilidad a medicamentos que ya conocemos o a medicamentos que se estaban haciendo por formulación magistral, que se han patentado y que se están haciendo. No todos son. ¿Y por qué razón? Porque parece que muchas veces, y perdónenme que aunque sea un devoto de la formulación magistral, también tenga mi crítica, y se pierda muchas veces la razón de por qué se hace, de por qué consecuencia tiene la formulación magistral. Las leyes, digamos los conciertos intracomunitarios, lo que pasa en una comunidad, en otra, todo eso está muy bien. Pero lo que hace falta definitivamente es curar y cuidar. Lo que nos hace falta es llegar al paciente y que nuestro servicio sirva para algo. Eso es lo principal, y eso es lo que les tienen que a ustedes llenar de orgullo por la mañana. Decir, lo que estoy haciendo sirve para que mucha gente lleve una vida aceptable y pueda seguir, en el caso de las enfermedades poco frecuentes, pueda seguir viviendo, y ahora lo veremos. Estos son es una diapositiva de algunos de los ejemplos. Podría poner muchos más de enfermedades poco frecuentes que hoy se están tratando. Como pueden ver, en los círculos en verde vemos las patologías, y en los naranjas vemos algunos de los tratamientos de formulación magistral que se están llevando a cabo. ¿Por qué he puesto esta diapositiva así? Simplemente para comentarles que son muy numerosos y que hay muchos tratamientos para enfermedades poco frecuentes que dependen y salen desde la formulación magistral. Antes les decía mi compromiso con las enfermedades, con la formulación magistral desde las enfermedades poco frecuentes. En el año 2014 se puso en marcha una terapia innovadora de aminoácidos de uso parenteral. Aquí les quiero hacer un ejercicio con ustedes. Quiero pedirles que por un momento visualicen lo que es tener a un familiar suyo cercano. Pongan ustedes una hija suya que la tienen metida en un hospital, y que necesita un medicamento que a nadie se le ocurriría pensar que la industria no fabrica, que lo tienes en vía parenteral, pero que no existe en vía enteral, pero que no existe en vía parenteral. Nadie se imagina eso. Empiezas a trabajar, empiezas a ver lo que va pasando, y ustedes son farmacéuticos, seguro que tienen contactos, mueven a todos sus contactos, mueven a toda su gente. Intentan encontrar ese medicamento que tanto les hace falta para la vida de su hija, y no lo encuentran. La industria no lo tiene a nivel ni nacional, ni internacional, ni en ningún sitio. No lo encuentran. Sí, encontramos aminoácidos. 3 grandes compañías nos dan aminoácidos, sí, pero nos los dan sin ser estériles, con los cuales no los podemos usar. Pónganse en situación. Entre tanto, el médico de su hija les dice que su hija no puede seguir sin ese medicamento y que su hija se muere. Sí, piénsenlo. Yo sé que es crudo, que algunas veces es crudo, pero esta es la realidad del día a día. Esto es lo que pasa, y estoy hablando de un caso real. Bueno, pues en el año 2014, gracias a la formulación magistral, se pudo sintetizar, y una de las primeras veces, varios aminoácidos esenciales para vía parenteral. Era una de las primeras veces que se hacía en Europa con un grupo complejo de aminoácidos esenciales, de alto valor biológico. Lo que ustedes pueden encontrar en cualquier industria farmacéutica, y seguramente en el salón varias de las firmas que hay aquí los tienen para vía enteral, no lo había para vía parenteral. ¿Cómo solucionábamos esto? ¿Qué hacíamos? Como les decía, ustedes tienen contacto, muévanlo. ¿Cómo lo hacen? Pues es imposible. Hasta que llega una persona, y una persona que se compromete, porque esto no pasa el lunes por la mañana a primera hora cuando uno llega a la oficina, esto pasa viernes tarde, y si es Nochebuena mejor. Entonces,
Cuando tienes el compromiso de una persona que quiera su profesión y que sabe lo que está haciendo, pues da igual que haya un puente, que el formulista se queda trabajando. En 10 días, después de pasar los procesos, la niña, su hija, tenía el producto en el hospital. Tardaba más en subir de la primera planta a la 11ª que de venir del laboratorio. Eso también es una de las cuestiones. Pero piénsenlo, porque esto es un caso real. Esa niña hoy está viva gracias al compromiso de la formulación magistral. Esa niña es mi hija. Esto pasó en 2014 y fue la primera vez. Y de lo que más orgulloso me siento es que justo después de esto, varios casos más de aminoácidos en España se han ido sirviendo. Y como pueden ver, hoy venía publicado ayer en Correo Farmacéutico, no solamente eso, sino que varios países se han interesado por esta técnica. Sí, se usa poco, son enfermedades poco frecuentes, pero es una solución para más de 700 patologías en España. 700 patologías, cerca de 6.000 a 7.000 pacientes que tienen errores congénitos del metabolismo, que dependen de las proteínas y que necesitan alimentarse, porque no pueden tener ayunos prolongados. Y si no les podemos alimentar, porque la vida es así y nos trae, por ejemplo, una pancreatitis, tenemos que hacerlo por vía parenteral. Si no hubiéramos tenido la formulación magistral entonces, mi hija hubiera muerto. Por eso a mí me tienen convencido. Yo, todo lo que hablaban de cómo hay que hacerlo, de que si la comunidad, que si la receta electrónica, es que mire ustedes, es que a mí eso no me importa. Yo me reúno con los políticos, me reúno con mucha gente y se lo digo, es que no me importa cómo vayan las cosas, es que lo que necesitamos es que se hagan. Esta semana yo hablaba con un farmacéutico que está en la sala y hablaba porque tenemos un problema de desabastecimiento con un producto para muchas familias con enfermedades poco frecuentes, que es la carnitina, que es el Carnicor. Pues bueno, mi trabajo es poder saber si la formulación magistral va a poder suministrar eso y si tenemos esa malla de seguridad. Pero no me quedo en eso solo, porque creo que hay que seguir avanzando. ¿Por qué vamos a usar el Carnicor fuera de indicación, si lo podemos usar por más formulación magistral? ¿O qué tengo que usarlo cuando el político de turno quiera? También quiero yo decidir la seguridad, la confianza de con quién estoy trabajando y cuál producto es el que llega a mi hija. ¿Pero qué necesitan los pacientes? Necesitan seguridad, necesitan innovación. No vale solamente con tener la botica y ser un boticario excelente, hay que invertir en innovación, hay que sacarlo, ponerse al día y sacar los productos adelante en condiciones. Hay que dar el servicio que ustedes tienen, que además es uno de los mejores de Europa. Sin lugar a dudas, la farmacia en España da un servicio espectacular al paciente y que parece que no sabemos muchas veces reconocer, y tampoco sabemos exigir. Transparencia. Y transparencia en todo lo que antes han hablado mis compañeros de mesa. No podemos estar con problemas políticos que puedan dañar la vida de, como le decía antes, mi hija. No puede estar un paciente a esperas de si se resuelve o no se resuelve, si Cataluña puede atender a un paciente de Valencia o de Andalucía, o al contrario. Es que es irrisorio. O sea, vamos a ver. Estamos hablando de vidas humanas, por eso le he dicho que se pongan en primera persona. Hay que entender que el resultado, el cliente, el paciente, el usuario, llámenlo ustedes como quieran, son personas humanas que lo que necesitan es soluciones, no problemas. Y la responsabilidad de los políticos es resolver esos problemas. Pero sobre todo lo que nos hace falta es sentido común. Sentido común para resolver esto de una manera adecuada. Vamos a resolver y después llamemos a ver las formas como tenemos que hacer las derivaciones y demás. Pero yo necesito Carnicor esta semana, no lo necesito el año que viene. ¿Me comprenden? Como conclusión, porque no quiero excederme mucho más, en todo sistema sanitario debe prevalecer lo esencial, el beneficio del usuario, o sea, el paciente. El paciente no es una entidad
ajena o alejada. Son ustedes los pacientes, porque de tener a alguien o padecer una enfermedad poco frecuente no nos libramos nada, somos nosotros. Y la equidad debería ser el objetivo principal de todo proceso, pero para ello, acuérdense, para que haya equidad y para que las entidades salgan adelante, solamente hay que contar con el paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, tanto por compartir tu opinión como tu realidad personal con nosotros. Nos quedan unos pocos minutos. No sé si alguien de la sala quisiera hacer alguna pregunta a cualquiera de los ponentes o a todos a la vez. Pues yo sí tengo una. Y es que hemos hablado, bueno, ahora has puesto el caso del Carnicor, de la carnitina, que hay desabastecimiento y ahora quien quiera hacerla como formulación magistral pues no tiene la comprensión de la agencia, que prefiere que se traiga de Letonia antes de que la hagamos aquí en España. Tú has hablado del problema de los desabastecimientos, Rafa. ¿Tú por qué crees que viene esa actitud de la agencia? Es decir, ¿es por algún motivo económico, por motivo de desconfianza o por algún otro que no se me ocurra? Pues yo lo tengo muy claro. Falta de confianza en los profesionales sanitarios que somos nosotros. Es lo que yo opino. Cuando en realidad es un valor activo que tiene y que lo debe de aprovechar, porque nosotros somos los profesionales sanitarios los capaces de compensar y de complementar los huecos que dejan las grandes corporaciones en un momento determinado, a través de la formulación y de la elaboración del medicamento individualizado. Lo tengo muy claro. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más. Entonces damos por concluida la mesa, agradeciendo a los ponentes la amabilidad de haber venido a exponernos sus opiniones. Muchas gracias a todos.